Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de A Fondo, espacio de análisis periodístico de aquellos temas que son relevantes para nuestra comunidad. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que no es fácil, pero sí es trascendente, forma parte de un proceso de reforma que se inició en el 2008 en materia de seguridad y justicia. Me refiero a la reforma constitucional, a partir del cual se impulsa la instalación de un nuevo esquema, un nuevo modelo, vamos a decirlo así, de procuración y impartición de justicia con un sistema acusatorio adversarial que aquí en Chihuahua pues inició hace 8 años, ya vamos para 8 años. Y para hablar de este tema hemos invitado a un especialista que participó y ha participado activamente en todos estos temas. Me refiero al magistrado Pablo Héctor González Villalobos, a quien doy la más cordial bienvenida. Bienvenido, magistrado. Muchas gracias, Javier, bienvenido. Digo, muy contento de estar aquí. Es un placer para nosotros estar en esto. Y bueno, yo quisiera empezar por algo que pues ahorita está en boga y que incluso yo he percibido en varias entidades federativas hay inquietud. Me refiero a la aprobación reciente, el decreto ya publicado, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y yo quisiera que nos empezara por explicar la diferencia, porque creo que muchos no lo han entendido todavía, entre lo que es un Código Nacional y un Código Federal. Porque creo que mucha gente lo confunde, ¿verdad? Sí, por supuesto. Sí, mire, el régimen constitucional mexicano es un régimen federal. Eso supone que hay dos esferas de competencia, una esfera federal en donde ejercen las atribuciones que la Constitución y la ley les dan las autoridades federales, ¿no? Ahí es donde actúa el presidente de la República como titular del Ejecutivo Federal, las autoridades judiciales que conforman el Poder Judicial de la Federación y, desde luego, el Congreso de la Unión tiene facultad legislativa para expedir leyes federales. Que se proyectan, se operan y se aplican exclusivamente por autoridades federales en ese, digamos, en ese ámbito que cubre todo el país. Simultáneamente existen entidades federativas, como el caso de Chihuahua, y el ámbito propio de las entidades federativas se califica como ámbito local o estadual, como suelen decir los argentinos, o estatal, entendido estatal no como sinónimo como de Estado-país, sino de entidad federativa, ¿no? Eso significa que en cada estado pues también hay un poder ejecutivo que se deposita en el gobernador del estado, un poder legislativo que expide leyes estatales y un poder judicial estatal que es el que aplica estas leyes estatales a donde corresponde mi encargo como magistrado. Pero la Constitución también prevé que en ciertos casos en los que expresamente hay base constitucional, el Congreso de la Unión pueda legislar para vincular no solo a la federación, sino también a los estados, o sea, abarcando el todo de la federación y de las entidades estaduales, ¿no? Y a este ámbito de legislación que abarca el todo, en el caso del Código de Procedimientos Penales se le ha denominado nacional, que quiere decir la suma de lo federal y de lo estadual o de lo local, ¿no? Perfecto. En ese contexto, queda claro de que se contemplan entonces procedimientos penales únicos, porque hay que explicarle a nuestros televidentes, pues hay el derecho penal sustantivo, que es el Código Penal, donde se tipifica el delito y se establece la pena, ¿verdad? Es correcto. Ese es el Código Penal. El Código Penal, sí. Y el Código de Procedimientos Penales se refiere a las etapas, procedimientos que hay que seguir en la investigación, procuración, impartición de justicia. Esto es lo que se está estableciendo en carácter nacional. Sí. Sin embargo, no hay un Código Penal único. No. ¿Puede haber conflicto en esto o no? No, porque son cuestiones separadas. El tema, y me gustaría, si me permites, contar la historia desde el principio. Sí, claro. Esta historia comienza en la campaña por la presidencia de la República que culminó con la elección del presidente Enrique Peña Nieto, ¿no? En esa campaña, el único de los 3 candidatos que tenían posibilidades de ganar, que se comprometió de manera expresa con el sistema acusatorio, fue Enrique Peña Nieto. De hecho, él asistió hace
2 años más o menos, al Foro Nacional de Seguridad y Justicia, que ahora se reedita porque es anual, la semana que entra en la Ciudad de México, donde estará otra vez, ahora como presidente. Él fue el único candidato que aceptó ir y que además se comprometió de forma expresa con el sistema acusatorio, lo cual, también hay que decirlo, le generó un costo político, sí, porque, claro. porque en realidad la gran mayoría de la ciudadanía, a mí me parece que por desconocimiento no tiene una percepción favorable al sistema acusatorio. Cuando resulta elegido y lanza las grandes líneas de su programa de gobierno, una de esas grandes líneas es precisamente la reforma penal acusatoria. Y desde la óptica de la nueva administración se entiende que el mejor instrumento para poder consolidar esta reforma procesal penal que se exige por la Constitución desde 2008, como tú bien lo mencionaste al inicio de este programa, es pues que de una vez haya una ley para todos y no esperar a ver cada estado de los que faltan, cómo le hacen, y luego la federación, que tampoco tenía código, entonces una legislación única. En un primer momento, el compromiso de la administración incluía los dos aspectos, no solo la parte procesal, sino también la parte penal. Así es. Y se habló de un código penal único y de un código procesal penal único. Así es. En un segundo momento se estacionó, se aparcó, se guardó la idea del código penal, sobre todo a partir de opiniones de académicos que hacían alusión a que las diferencias regionales del país son más relevantes en lo sustantivo que en lo procesal. Entonces, por ejemplo, se decía, el robo de ganado pues es un delito muy sensible en estados que tienen una actividad ganadera importante como Chihuahua o Sonora, y puede ser absolutamente irrelevante en el Distrito Federal, ¿no? Sí. O delitos que tienen que ver con la pesca, que pueden ser muy importantes en los estados costeños y no en el resto, ¿no? O incluso temas de moral pública. Sí. O sea, decir, el Distrito Federal puede ser mucho más abierto con el tema del aborto, por ejemplo. Permisivo, pues está legalizado. Exacto. Sí. Y a lo mejor en los estados del Bajío, pues difícilmente, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el tema. Yo creo que la discusión se habría podido salvar con un esquema en el que hubiera un mínimo nacional de delitos y luego competencias residuales para que cada estado agregara lo que a su juicio fuera relevante para la región. Pero no se hizo. Y no se hizo, pues me parece, a mí, esto es una especulación, lo otro sí tenía información, esto es una especulación, pero yo creo que la razón por la que no se hizo fue porque se cayó en la cuenta de que al final del día, para el modelo de justicia, es más importante lo procesal que lo sustantivo. Y esto puede parecer una paradoja, pero no es así. El caso del derecho penal y el derecho público en general, pero el derecho penal es donde se manifiesta con mayor fuerza, con mayor crudeza, el poder del Estado en contra del individuo. Y como dicen algunos penalistas, entre ellos Mayer, el Código Penal podrá decir lo que quiera. Mientras no haya un proceso penal, me tiene sin cuidado. Sí, sí. Pero hijos, cuando hay un proceso penal, entonces sí, el ciudadano está en riesgo. Y al final la afectación de derechos, claro que también lo hay en el Código Sustantivo, pero suele ser mayor en la parte procesal que en la parte sustantiva. Sí, claro, y ahí es donde entra lo del famoso debido proceso. Exacto. Que garantice equidad, justicia, igualdad en términos tanto para el imputado como para la víctima, y el respeto de sus derechos humanos. Es correcto, es correcto. Vamos a una pausa y regresamos con este tema porque creo que sí es importante que nos lo desmenucen, nos lo aclaren, porque a muchos todavía no lo entendemos. El futuro empieza cada mañana. Trabajando hoy, construimos futuro. Nací en el corazón de Chihuahua, con cimientos fuertes, orgullosos. En lo más profundo de mí, nació la universidad, alegre, luchadora, noble. En mi interior, he escuchado arengas, discursos revolucionarios,
cuna del pensamiento universitario. Por mis ventanas escucho a mi ciudad, observando el devenir de Chihuahua y con él el de mi universidad. Aquí se escribe su historia, se transforma y se nutre de quienes han dirigido sus destinos desde su origen. Con amor florece en mí la cultura y el arte, el pensamiento y la voz de quienes con orgullo le dan sentido a mi existencia. Los universitarios. Orgullo de ser Watch. Estamos conversando con el magistrado Pablo Héctor González sobre el Código Nacional de Procedimientos Penales, o Código Único, vamos a decirlo, también se puede decir de esa manera. Y ya nos explicó la diferencia entre lo que es Código Federal y un Código Nacional, porque se considera nacional. Hay otro tema que también genera confusión y me gustaría que lo abordáramos. Las conductas delictivas pues son distintas, y no me refiero solo en los ámbitos regionales, sino en los niveles de afectación de los derechos tutelados por el Estado, que es la vida, es la integridad, todas esas cosas. Y hay delitos que se consideran graves, hay delitos menores. Pero del fuero común, así se decía antes, ¿verdad? O así se sigue diciendo todavía, que tienen que ver y ser resueltos, tratados, abordados por la justicia de las entidades federativas. Y hay delitos que están estipulados como delitos de orden federal que particularmente más allá de los de la seguridad y los de que afectan otras cosas de la propia nación, pues están relacionados con la delincuencia organizada, fundamentalmente. Son delitos de ese tipo. Sí. ¿Cómo va a afectar el Código Nacional todo eso? Bueno, a ver, es un tema que me gustaría desmenuzar lo suficientemente porque es importante. Yo creo que hay dos grandes retos que el Estado debe enfrentar para que la entrada en vigor del Código Nacional no le genere un problema, ¿no? Sí, claro. Y uno de esos grandes retos es el que tú planteas. El otro es el de la leyenda negra de la puerta giratoria, que también podemos abordar. Entonces, lo primero que hay que decir es que la distinción entre delitos locales y delitos federales no es una distinción que necesariamente tenga que ver con la gravedad de los delitos. No es un tema de que los delitos federales sean más graves que los estatales, es más bien un tema de cómo está la distribución de competencias entre federación y estados en general, y eso luego impacta en materia penal también. Por ejemplo, si la cuestión bancaria y de seguros es federal por disposición de la propia Constitución, los delitos relacionados con bancos y aseguradoras también van a ser federales. Entonces, o la Ley Federal del Trabajo, por ejemplo. Todos los delitos que se cometen la Ley Federal del Trabajo tiene un capítulo de delitos que son federales. Y luego el narcotráfico, ¿por qué es federal? Pues porque había una Ley General de Salud que, aunque es general y se proyecta también sobre los estados, pues tenía que ver más con la federación que con los estados, y entonces esos delitos eran federales. Pero lo cierto es que a partir de 2008 la Constitución incorpora, junto con el régimen procesal acusatorio, un régimen de excepción para crimen organizado. Es decir, la propia Constitución incluye herramientas, la mayoría de ellas de investigación, pero algunas también procesales, que permiten lidiar, vamos a decirlo así, con el crimen organizado. Y además, en ese mismo año, en esa misma reforma, se reformó el artículo 73, que es el que establece las competencias del Congreso de la Unión, en su fracción 21, inciso B, y se estableció que el Congreso de la Unión tenía facultad para legislar en el plano federal en lo que tenía que ver con delincuencia organizada. ¿Sí? Entonces, de acuerdo con esto, todos los delitos relacionados con delincuencia organizada deberían ser federales, ¿sí? Y en el juzgamiento de estos delitos es cuando se tendría acceso a esas herramientas de excepción que la propia Constitución establece para crimen organizado. Pero también se dijo en el transitorio que mientras la Federación no expidiera la ley que tenía que expedir con arreglo al 73, continuaría en vigor el estado de cosas actual
en lo que tiene que ver con crimen organizado, ¿sí? O sea, una ley reglamentaria de ese... Sí, pero el estado de cosas actual es el anterior a la reforma de 2008, anterior, sí. en donde hay delincuencia organizada federal Ujú. y puede haber, no siempre la hay, delincuencia organizada estatal, ¿sí? Conforme al régimen de 2008, que sigue en vigor, porque esa ley de delincuencia organizada no se ha expedido, a pesar de que la reforma es de 2008, ¿qué es lo que ocurre? Pues que la ley federal para combatir los delitos que tienen que ver con delincuencia organizada es una ley que, por ejemplo, no incluye el homicidio doloso como un supuesto de actualización de ley federal. Paradójicamente tampoco incluye el narcotráfico, ¿eh? O sea, son cosas, así está. Y entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que viene la explosión de violencia en Chihuahua, que más o menos coincide con la reforma constitucional 2008. Y entonces no hay todavía un régimen que permita acceder a las herramientas constitucionales para combatir el crimen organizado. ¿Y qué nos quedaba? Pues lo que nos quedaba era los criterios tradicionales de competencia federal para delitos del fuero común. Uno de ellos es la facultad de atracción de la PGR, de la Procuraduría General de la República, que consiste en que si la Procuraduría General de la República considera que un delito del fuero común, o sea, local, estadual, por la relevancia, por el impacto, por lo que sea, debe ser conocido por un juez federal, lo atrae, pero es una facultad discrecional. Y la otra posibilidad, entre otras, pero la otra relevante para el tema que nos ocupa es la de conexidad entre delitos federales y delitos estatales, ¿no? Chihuahua intentó, por las dos vías, que la federación se hiciera cargo de muchos de esos homicidios, lo cual no ocurrió, secuestros y extorsiones que se habían cometido en lo que la propia autoridad federal de entonces denominaba la guerra contra el narcotráfico, o mejor aún, la guerra entre los cárteles por el control de las plazas y de las rutas de trasiego de tráfico de drogas. Y entonces la propaganda oficial del gobierno federal en la anterior administración llegaba a afirmar que el 90 o 90 y tantos % de los homicidios dolosos ocurridos en el transcurso de esa administración eran homicidios vinculados a este fenómeno de la lucha de las bandas del narcotráfico por el control de las plazas y de las rutas, ¿no? Y entonces la paradoja era que, aunque se anunciaba así, cuando las autoridades del Estado planteábamos a un juez federal que había conexidad, oiga, pues el propio presidente de la República está diciendo que esto está conectado con el narcotráfico, los jueces federales sistemáticamente decían que no había prueba de conexidad y ponían criterios muy restrictivos, y entonces nos devolvían los asuntos al Estado, ¿no? Y entonces eso empezó a generar un problema en el que desafortunadamente llegaron a presentarse casos en que murieron muchos policías, murieron muchos fiscales, murieron testigos, murieron peritos. Y pues así no era posible la viabilidad del sistema acusatorio, que supone que puede haber una audiencia en la que la persona pudiera declarar, ¿no? Entonces eso fue lo que hizo necesario, hay que decirlo así porque así ocurrió, fue necesario que el Estado, como la Federación no había expedido la ley contra el crimen organizado, tuviera que reformar su Código de Procedimientos Penales para introducir una hipótesis que establece, y que es muy problemática desde el punto de vista de la teoría del sistema acusatorio, pero que establece que cuando haya razones para temer por la seguridad del declarante, entonces se podrá sustituir la declaración en viva voz por la introducción mediante lectura de su declaración previa. Así es. Hay que decir que la Constitución establece desde 2008 esa hipótesis para crimen organizado, ¿eh? ¿Sí? O sea, la Constitución dice en el artículo 20, apartado B, que en materia de crimen organizado se podrá dar valor probatorio a lo recabado en la investigación cuando por razones de seguridad no sea razonable llevar al testigo a la audiencia. Lo dice. Entonces, fíjate lo paradójico, porque tuvimos una reforma que lo que hizo fue incorporar al régimen del Estado una hipótesis prevista por la Constitución para crimen organizado, y que también nosotros aplicábamos asuntos que materialmente son crimen organizado, pero que formalmente no eran reconocidos como tal. Bueno, esa fue la situación. Ahora, el Código Nacional
no tiene esa herramienta porque no tiene por qué tenerla. El Código Nacional está pensado para el proceso penal ordinario del delincuente común, ¿no? Los compadres que se pelean en la cantina porque la comadre le dijo no sé quién a qué, bueno, o el robo habitual, o el puñetazo de Vargas Llosa al Gabo, ¿no? Sí. Quién sabe qué le dijo a Patricia, no, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? No está pensado para personas que están vinculadas a organizaciones criminales con un alto poder económico y un alto poder de fuego, ¿no? Y que esas pueden, como de hecho ocurre, poner en riesgo la seguridad de los que intervienen en el proceso. Eso está reservado para el régimen especial de crimen organizado. Entonces, para que la entrada en vigor del Código Nacional no nos genere el problema que tuvimos en 2008, 2009, 2010, de esta violencia que llegó a contaminar a las audiencias, porque llegó a provocar muerte de fiscales, muerte de testigos y muerte de peritos. El jefe de servicios periciales lo mataron. Sí, tenemos que... Sí, vamos a un corte y regresamos con este tema. Sí. London Café, un lugar para disfrutar. Universidad con historia. Recordando al licenciado José R. Miller Hermosillo, rector 1973-1976. Universidad Autónoma de Chihuahua, 60º aniversario. Orgullo de ser Watch. El futuro empieza cada mañana. Trabajando hoy, construimos futuro. En el segmento anterior veíamos esa gran paradoja que efectivamente se dio, no solo en Chihuahua, se dio en muchas partes del país, en donde se declaró una guerra contra el narcotráfico y se asumió que la mayoría le llamaron delitos colaterales, entre ellos el secuestro, la extorsión, el homicidio, tenían que ver con ese disputa entre los cárteles de la droga por las plazas, por las rutas de distribución. Y sin embargo, esa es la otra gran paradoja. No solo no asumieron la responsabilidad porque la PGR no atraía esos casos, vinieron a sustituir funciones preventivas porque andaban patrullando como si fueran policías preventivos, policías municipales, sí, las ciudades, y su función no la asumieron. Ahí hubo un problema muy serio que creo que fue uno de los factores que ayudaron a que este fenómeno se extendiera territorialmente y se profundizara y afectara severamente el tejido social, ¿no? El cuerpo social. Bueno, tenemos la otra cara de la moneda. Esta coincidencia, y creo que es muy relevante lo que usted plantea, entre la implementación del proceso penal, particularmente en Chihuahua, y la irrupción de esta guerra, de esta disputa, de esta violencia, distorsionó también la percepción de los ciudadanos. Es correcto. Respecto a cuáles eran los alcances, cuáles eran realmente los elementos de este sistema acusatorio. Incluso, yo recuerdo en aquellos años, hubo quienes llegaban a acusar que esa ola de violencia era responsabilidad de ese nuevo sistema. Es correcto. Sí. Para empezar. Sí. Cuando en realidad era víctima también claro, de esa ola de violencia. Es correcto. Sí. Y luego, después se generó otro fenómeno que creo que nosotros lo vivimos, y muchos estados ahora que se está implementando a nivel nacional pues, lo van a vivir, es cómo hacer compatible entre ese sentimiento de que la gente quiere justicia, pronta, expedita, no quiere que se reduzca la impunidad, y el sistema es garantista. Entonces, y vela tanto por los derechos de la víctima como del imputado.
Y yo recuerdo aquí un caso en Chihuahua, y no hace mucho reciente, el de Israel Arzate, que hubo un comité pro derechos humanos, como la asociación Padre Pro, ¿verdad? Lo saca de la cárcel, uno de los involucrados en la masacre de Salvarcar, lo logra alegando y demostrando que fue sujeto de tortura, es decir, que se les violaron sus derechos. Pero en el imaginario colectivo, y más entre las familias de las víctimas, esto fue una afrenta. Es decir, ¿cómo es posible que alguien que las mismas madres, las mismas de las víctimas, reconocieron y lo vieron, y hasta una de ellas le pidió disculpas, dijo, pues este es mi trabajo, una cosa así, lo logran sacar por... Ahí es donde hay otro problema muy serio entre esta concepción del sistema garantista, del sistema acusatorio, y la realidad compleja que se vive. Sí, bueno, efectivamente esa tensión existe, aunque hasta cierto punto nada más, porque, y luego podemos regresar a lo que quedó pendiente porque está conectado con esto, sí. A ver, para tratar de entender esta idea, me parece que el punto de partida tiene que ser una frase que yo le escuché a un profesor del ITAMA, Miguel Sarre, que me parece que refleja lo que debe ser la concepción correcta del debido proceso. Dice Sarre, el debido proceso es la diferencia entre la venganza y la justicia. Eso es muy buena frase. Esa es. Entonces, no es lo mismo justicia que venganza. Sí, claro, sin duda. Entonces, luego, por otro lado, la segunda idea para poder entender bien esta tensión es el contraste, o mejor dicho, la tensión, el estrés que hay entre dos modelos de política criminal de los que da cuenta Enrique Bacigalupo, profesor de origen argentino, pero radicado en España hace muchos años. Bacigalupo dice, bueno, un Estado cualquiera tiene que tomar opciones de política criminal y esas opciones pueden ir hacia cualquiera de dos polos. Un polo de debido proceso, en donde hay garantías, y el otro polo, que Bacigalupo denomina de control social del delito, ¿no? En donde no importan las garantías, lo que importa es que hay una eficacia, una eficiencia, ¿no? Resultados tangibles, muchas sentencias condenatorias, mucha gente en la cárcel. Puede ser que algunos de ellos no sean culpables, pero no importa porque el fin se logra, ¿no? Es un régimen un poco de fuerza, de decir, aquí la autoridad se impone y por lo tanto eso contiene el delito, ¿no? Dice, todos los modelos tienden en alguna medida hacia un lado o hacia el otro, pero el gran reto es que se logre un sistema en el que haya respeto de garantías, pero al mismo tiempo con eficiencia y eficacia en el propio sistema. Claro. Porque al final de nada sirve, y esta es, digamos, la segunda idea que podemos extraer, de nada sirve que yo tenga certeza de que el Estado no me va a violentar derechos humanos si ese mismo Estado es incapaz de defenderme de los ataques de mi vecino. Claro. Entonces, me respeto los derechos, pero no me resuelve el problema, para decirlo coloquialmente. Exacto. Entonces, a mí de qué me sirve que el Estado no me ataque si de todas maneras voy a ser carne de cañón de mi vecino y del de enfrente y del grupo este y del grupo aquel? O sea, pues, eso no conduce a ningún lado. Entonces tiene que haber ese equilibrio, y tiene que ser un equilibrio razonable. Claro. Entonces, teniendo esto en cuenta, la gente tendría que interiorizar la idea del debido proceso como la garantía del resultado justo al conflicto, y por lo tanto con la certeza no absoluta, porque esa no puede serlo, pero sí razonable en términos incluso morales, de que quien resulta condenado y va a la cárcel efectivamente es el que la hizo, ¿no? Claro. Y el sentido de las garantías es ese. No son, a veces las garantías se entienden como obstáculos a la eficiencia del Estado, y no. No debe ser así. Son garantes de la confiabilidad de la información. Así es. De que lo que se ventila en la audiencia efectivamente se corresponde o se acerca a la verdad, y por lo tanto de que podemos estar satisfechos con el resultado. Entonces, digamos, a lo que debemos aspirar es justicia, sí, pero eficiencia también. Porque si el Estado no respeta garantías en el proceso,
y una persona resulta absuelta, pero es culpable, la solución es justa, pero no hay eficiencia. Pero no hay eficiencia, exactamente. Porque, sí, entonces se queda fuera. Bueno, o se da a la inversa. O a la inversa. Que se inventa un chivo expiatorio, como se dice. En donde hay eficiencia, pero no hay justicia. Hay eficiencia entre comillas. Pero no hay justicia. Pero no hay justicia. Es correcto, ¿verdad? Exactamente. Bueno, entonces, esto significa que nuestro propio régimen constitucional, y eso es muy debatido a nivel internacional, pero el propio derecho internacional tiene estas dos vertientes. O sea, tenemos por un lado el catálogo de los derechos que componen el debido proceso, que están en el artículo 8º fundamentalmente del Pacto de San José, por ejemplo, en todo, y el instrumento paralelo del ámbito internacional, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que también tiene un diseño de debido proceso garantista para delincuentes comunes, y por el otro lado tenemos la Convención de Palermo, en donde se establece un régimen de excepción para los delitos. Y el régimen de excepción supone disminución de garantías. Claro. Aquí en China. Sí, pues, hay que por eso se llama excepción. Exacto. Bueno. Entonces, nuestra Constitución recoge estos dos paradigmas y tenemos que cortar otra vez. Muy bien. Tenemos estos dos paradigmas. Uno, un diseño procesal acusatorio, que es el del Código Nacional para el delincuente común, y un diseño procesal de excepción para aquellas personas vinculadas a crimen organizado, en donde desde luego el nivel de garantías es menor, pero tiene amparo constitucional. Ahora, ¿cómo hacerle? Vamos a regresar al tema inicial. ¿Cómo hacerle para que la entrada en vigor del Código Nacional no nos genere un estado de cosas que nadie lo quiere, en donde no delincuentes, sino personas imputadas por delitos que materialmente son crimen organizado, tengan que ser juzgados en el régimen ordinario, porque esto nos va a contaminar el sistema y vamos a acabar como estábamos en 2008. Bueno, vamos a una pausa y ahora sí, y regresamos con estos dos temas, porque me parece que están perfectamente vinculados uno con otro, y sé que el magistrado tiene propuestas muy específicas al respecto. El futuro empieza cada mañana. Trabajando hoy, construimos futuro. La pregunta que todos nos hacemos, tanto el ciudadano como los mismos medios de comunicación, es ¿cómo resolver estas tensiones? ¿Cómo resolver estas situaciones sin afectar las dos cuestiones que nos planteaba, la justicia y la eficiencia? Claro, ¿verdad? así es. Finalmente ese es el gran reto. El gran reto, ¿no? Bueno, pues tenemos entonces un régimen ordinario que tiene un nivel de garantías acorde con la tradición y la jurisprudencia internacional sobre el debido proceso, un régimen de excepción que tiene amparo constitucional y que también de algún modo tiene amparo en la Convención de Palermo. Y ahora el tema es cómo hacerlo. Bueno, nosotros planteamos, nosotros, me refiero a un grupo de personas que tuvimos alguna intervención en estas discusiones, planteamos la necesidad de que la válvula de escape para el Código Nacional sea la ley de crimen organizado, que tiene que expedirse ya. Y entonces se ha trabajado, existen al menos 2 proyectos, parece que hay un tercero que está en proceso, pero los 3 proyectos tienen en común lo siguiente. Ya había explicado que, de acuerdo con la Constitución, la expedición de ley federal, la expedición de ley sobre crimen organizado es federal. Por lo tanto tendría que ser, en principio, solo aplicable en el ámbito federal. Pero nos dimos cuenta, y además esto no es ningún secreto, ellos mismos lo dicen, y además ha sido discurso político en los últimos sexenios, lo cual es bueno también, porque de hecho ya basta de que nos lavemos las manos, de que digamos, esto es federal, yo no me hago cargo, y sí, lo otro, claro. esto tampoco funciona. Pero lo cierto es que las instituciones federales de procuración y administración de justicia no están en condiciones de asumir la operación de un concepto amplio de crimen organizado, es decir, en el que esté todo lo que tenga que estar. Claro. Todas las ejecuciones vinculadas a bandas de narcotráfico, todo lo que tenga que ver con secuestro, con extorsión, todo lo que tenga que ver incluso, por ejemplo, con robo de vehículos, que sabemos que el robo de vehículos es un problema. Claro, sí, por supuesto. Claro. Entonces, la Federación no lo va a asumir así. Y si no lo asume así, entonces el riesgo es que tengamos una ley demasiado delgada que genere excedentes que tengamos que operar nosotros, que es lo que hemos estado haciendo. Entonces, sobre esa base, la propuesta es, bueno, vamos compartiendo competencias procesales.
¿Sobre qué argumento? El argumento de que será federal la descripción del delito de delincuencia organizada y la pena que le corresponde, pero todo lo demás, aunque sea un proceso de excepción, no deja de ser un proceso penal y por lo tanto encuentra amparo constitucional en la disposición que habla de Código Único Procesal Penal, porque es legislación procesal penal. Sí, claro. Y entonces tendríamos un esquema como el de la ley de secuestro o la ley de trata, en donde hay tipos penales que son federales y luego distribución de competencias para que ciertos procesos los conozcamos los tribunales de los estados con acceso al régimen de excepción y con amparo constitucional y otros delitos los conozcan las autoridades federales con el mismo esquema, con la única excepción del arraigo, que sería siendo exclusivamente federal, el arraigo para investigar, que de todas maneras es una herramienta que no tenemos actualmente, no nos causa ningún problema. Bueno, entonces, también se busca, al menos en uno de los proyectos, que haya un solo proceso, que los procesos paralelos no conducen a ningún lado, es decir, que no haya un proceso federal por un delito de portación de armas y luego un proceso local por homicidio, pues eso no tiene sentido. Sí, claro. Entonces, que sea un solo proceso, integrar. Habrá procesos conocidos por autoridades federales y procesos conocidos por autoridades locales, pero siempre tratando de preservar ese principio de la unidad del proceso, un solo proceso. Dicho en lenguaje coloquial, lo que los estados les estamos diciendo a la federación con estas propuestas es: señores, sí les ayudamos a cargar el muerto, porque sabemos que ustedes no pueden solos, pero compártanos la carrucha, ¿no? Claro. Porque si no nos dejan... Si no, pues ¿con qué? ¿Con qué? Exacto. Lo tenemos que llevar en hombros, ¿no? Exacto. Bueno, hay consenso político. Ah, qué bueno. Ya en PGR y en CETEC sobre esta idea de distribución de competencias. Hay el respaldo de las mismas organizaciones de la sociedad civil que estuvieron detrás del Código Nacional. Y yo espero que esto se destrabe pronto porque es fundamental. Yo pienso que Chihuahua no puede entrarle, digamos, con tranquilidad al Código Nacional si no tenemos ya el amparo de la Ley de Crimen Organizado para dar salida pues a todos estos procesos, algunos de ellos en curso, algunos de ellos que están apenas en investigación, de personas que sabemos que es muy difícil, no es razonable, digámoslo así, que puedan ser juzgadas conforme al proceso ordinario. Y que tenga que admitirse esa posibilidad del acceso al régimen de excepción, ¿no? Que incluye, entre otros supuestos, ya lo habíamos dicho, la posibilidad de que el testigo no vaya a la audiencia y que sin embargo se le pueda dar valor a su información, en condiciones, por supuesto, de ciertas garantías. ¿Para qué? Pues para que no haya impunidad, que es lo que nadie quiere al final, ¿no? Entonces, pues me parece muy bueno esto porque creo que ese era un gran vacío que fomentó la impunidad, fue aprovechado, era muy notorio. Agarraron a alguien que estaba vinculado a 30 muertes, a ejecuciones, y se lo llevaban, pero por portación de armas de uso exclusivo del ejército, ¿no? Exacto. Y lo procesaban por eso y por lo otro, nada. Y entonces eso es lo que lleva a que la gente se pregunta, bueno, pues si en todo ese periodo tuvimos cerca de 19,000 muertos, ¿cuántos hay en la cárcel? Porque esa es una pregunta válida, ¿verdad? Sí, por supuesto. Incluso hace unos días se planteó de que a pesar de que Chihuahua inició con una ley de atención a víctimas, no lleva un registro, ¿verdad? De las circunstancias, los nombres, los datos de las personas y si no lleva ese registro, pues entonces es como quien dice, para decirlo así muy coloquialmente, llevar el archivo a cajón muerto, ¿no? O sea, ya no se va a volver a sacar, no se va a volver a investigar, y eso pues afecta el público. Por supuesto. Hay otro aspecto que me parece que es muy relevante y que usted lo mencionó al inicio, lo de la leyenda negra de la puerta giratoria, que esencialmente yo lo recuerdo así. Mucha gente no entendía por qué una persona que tenía antecedentes policiales, o sea que había caído muchas veces a la cárcel, para decirlo así, ¿verdad? Pero pues por borracho, por faltas al bando policivo del gobierno, por un pleito, una riña, etcétera. Y luego lo agarran robándose el tanque de gas. Y llegaba a un acuerdo reparatorio y salía. Entonces se empezó a generar esa idea de que entonces este sistema estaba protegiendo a los delincuentes. Porque no había una distinción clara en la percepción. Ese fue un factor, pero hay otro. Lo policíaco y lo que es el antecedente, penal. Me parece que esa distinción es importantísima y por supuesto tiene una relevancia.
Pero más allá de esa falta de cultura jurídica, vamos a llamarlo así, que además no es culpa de nadie, sí, simplemente si el derecho no exigiera especialización, pues no habría abogados. ¿no? Así es, Entonces, sí, claro. Pero me parece que hay otro factor que es más importante todavía para explicar por qué se generó esto, y es el que consiste en que desafortunadamente en los inicios de la operación del sistema no había información pertinente y oportuna en las salas de audiencia. La información no llegaba a los jueces. Y aquí tengo que decir que, a diferencia de lo que ocurre con la sentencia definitiva, en donde lo que se investiga y lo que se prueba es un hecho, Sí, claro. el hecho de que Juan mató a Pedro y por lo tanto Juan es responsable de homicidio, ¿no? Hay otras decisiones, como la que tiene que ver con la medida cautelar, es decir, usted va a estar durante el proceso en libertad, O en la cárcel. o en la cárcel, o en un estado intermedio en el que no se puede acercar a ciertos lugares, no puede salir de la ciudad, tiene que dejar una garantía económica, en fin, hay un abanico ahí de posibilidades. Esto se llama una decisión sobre medidas cautelares, o bien la decisión sobre las salidas alternas, es decir, ¿Qué es eso? que el juez autorice acuerdos reparatorios o suspensión del proceso a prueba, ¿sí? Ujú. En estos dos ámbitos, en el de las salidas alternas y de las medidas cautelares, la información relevante no es que no sea relevante, es que es una relevancia mucho menor, es mucho menos relevante el hecho. Ahí no se investiga el hecho, esa será materia de la sentencia. Aquí lo relevante es la persona. Claro. ¿Quién es el imputado? ¿Quién es el imputado? Porque aquí lo que vamos a medir no es si usted es responsable o no de homicidio, eso será materia de la sentencia. Sí, sí. Aquí lo que vamos a medir es si usted supone, en el Peligro. caso de las medidas cautelares, un riesgo para dos cosas. Un riesgo para el proceso, es decir, que usted no va a darse la fuga o usted no va a destruir pruebas y por lo Ujú. tanto va a poder ser juzgado. O bien un riesgo para la víctima. Usted no va a Ir volver a agredirlo, agredir. a amenazarlo, Exacto, bueno. a decirle, o a los Entonces, testigos. Pero ¿verdad? para pedir esto, lo relevante no es el hecho que se le imputa. No, Lo relevante es quién es usted, ¿no? así es. Y entonces, y claro, en el quién es usted puede estar conectado al hecho, pero es menor la relevancia del hecho. Entonces, esa información no llegaba. Y entonces llegaban personas que tenían un alto nivel de riesgo y sin embargo obtenían la libertad porque los jueces no sabían que esta persona ¿Quién representaba un riesgo, no sabían quién era. Y en el otro caso, en el caso de las salidas alternas, lo que hace el juez es, con independencia de que usted sea culpable o no, por ser quien es decir, por las características de su persona y de su entorno, yo puedo prever, puedo hacer un pronóstico razonable, primero, de que es la primera vez que llega usted al sistema penal, ¿Así? y segundo, de que no va a volver a llegar. El pronóstico es en relación con esto segundo, o sea, de que Sí. no va a volver a verse involucrado en un hecho penal. Si yo puedo hacer ese pronóstico, entonces le concedo el beneficio para que no haya sentencia y no le quede antecedente penal. ¿Sí? Claro. Claro, pero esto supone que efectivamente el pronóstico se cumpla. Porque ¿qué ocurría? Así como había personas que tenían que estar detenidas, que eran liberadas porque no había información pertinente y oportuna, lo mismo ocurría acá. Se generaban acuerdos reparatorios sucesivos o suspensiones de proceso a pruebas sucesivas porque la información de los anteriores no llegaba a la sala de audiencia. No se sabía. Vamos sabía, a una sí. pausa y regresamos al segmento de conclusiones con este tema, porque aquí la pregunta es, bueno, ¿cómo resolver esa otra Por situación? supuesto. El futuro empieza cada mañana. Trabajando hoy, construimos futuro. No deje su educación a la suerte. De cada 100 niños mexicanos que entran a la escuela primaria, solo 50 alcanzan el nivel de competencia básica. Está en tus manos impulsarlos. Apadrina un niño. Fundación Lazos. Llegamos al último segmento con un tema que es fundamental. ¿Cómo hacerle para que los jueces Tengan información tengan información oportuna, oportuna, pertinente y además verídica, Exacto. ¿verdad? Confiable. de la- quién del es la entorno. persona, del entorno Así en es. que se mueve, Sí. de su trayectoria, de su condición Sí. de vida, etcétera. Sí, bueno, ¿Cómo lo hacemos? Aquí hay que decir
que el código local cerró la puerta a las salidas alternas y endureció las medidas cautelares a nivel de ley. Así es. Eso resolvió el problema de la puerta sin discriminar, o sea, la cerró completamente, ¿no? Sí. Ahora, se saturaron en alguna medida las cárceles, se saturaron las agendas de juicio oral, es un problema que hay que resolver, pero por lo pronto la puerta giratoria se cerró. Pero con el Código Nacional se va a volver a abrir. Así es. Porque el Código Nacional regresa a un esquema similar al de Chihuahua antes de la reforma de 2011. Entonces, para que esa información llegue, el Código Nacional exige que haya un instituto de servicios previos al juicio. Ese instituto de servicios previos al juicio es una institución, como su nombre lo indica, independiente de la Fiscalía, independiente de la Policía, porque aquí lo relevante no es el hecho que se investiga, sino el entorno de la persona, y la Fiscalía y la Policía, como tienen pretensión punitiva, pues no son imparciales respecto de esta información, sobre ese entorno de la persona, para que los jueces puedan tomar decisiones razonables sobre medidas cautelares y salidas alternas. Entonces esta institución lo que hace es verifica, por ejemplo, si usted ha tenido problemas con la policía o no, y si los ha tenido, cuáles son, y si son relevantes para el hecho, porque usted lo dijo muy bien al principio, puede ser que los antecedentes policíacos sí lo sean relevantes, puede ser que no. Así es, exactamente. Si usted estudia o trabaja, ¿no? Si va a la escuela, si asiste a la iglesia, cómo se lleva con los vecinos, realmente donde vive, cómo se lleva con sus compañeros de trabajo, en fin. Entonces, esa investigación es la que genera esta información. Y el Código Nacional exige que haya servicios previos al juicio. Hay distintos modelos. Hay un modelo de órganos del Estado autónomos, algunos autónomos funcionalmente, algunos en el ámbito del Ejecutivo, otros en el ámbito del Poder Judicial, y hay otro modelo, que es al que a Chihuahua le está apostando, que es el modelo de una ONG, una organización ciudadana, que se encargue de brindar estos servicios previos al juicio, que se encargue de hacer estas investigaciones, de generar esta información, y de que por conducto de la Fiscalía y de la Defensa lleguen a los jueces cuando tiene que llegar. Perfecto. Se está echando a andar un plan piloto en el contexto del Observatorio Ciudadano de Seguridad y Justicia, que es una iniciativa de la sociedad civil, derivada del fideicomiso que se llama FICOSEC, en donde hay una sobretasa que los empresarios se autoimpusieron. Es un esquema muy interesante, ya hay capacitación, ya hay inmueble, va a empezar a funcionar el plan piloto en las próximas semanas. Está por firmarse ya el convenio interinstitucional para que esto pueda funcionar con la concurrencia de las voluntades de la Fiscalía, de la Secretaría General de Gobierno y la Defensoría y del Poder Judicial. Las cabezas de estos tres instituciones ya manifestaron su acuerdo de ir en ese sentido. Si el plan piloto funciona, la idea es que se generalice en todo el Estado y quede depositada esta función en manos de los ciudadanos. Creo que este ejercicio, que no tiene precedentes en México, pero que es un esquema muy ensayado en otras latitudes, particularmente en algunos estados de la Unión Americana, puede resolvernos el problema de la información confiable, oportuna y pertinente. Y aparte, fortalece, le da una plataforma para que realmente se pueda aplicar con confianza la justicia restaurativa o la justicia supuesto, alternativa. Porque esa es la otra vertiente, no nada más cautelares, salidas alternas y vigilancia de las condiciones. Eso es otro punto fundamental, que también es de ellos. Que se cumpla lo que realmente... Si usted se comprometió a ir al psicólogo, pues que efectivamente vaya, pero nada más que efectivamente vaya, ir a entrevistar al psicólogo para ver si usted tiene buena actitud y está cumpliendo con lo que tiene que cumplir cualquier persona que desea someterse a terapia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que son puntos finos también están en servicios previos al juicio. Esta iniciativa del FICOSEC de veras es importantísima. Si algún día nos das un espacio para platicar, por supuesto, porque tiene muchos proyectos de reinserción, por ejemplo, de acompañar a los excarcelados y conseguirles trabajo, y es decir, garantizar verdaderamente que no haya la reinserción social, efectivamente. Exacto, temas de acompañamiento de víctimas en el Consejo de Denuncia, el Observatorio de Seguridad y Prevención, el Observatorio de Justicia, que va a empezar a funcionar ahora y que trae cosas muy, muy interesantes, y en donde también hay un espacio de oportunidad que me hace pensar que el futuro próximo es esperanzador para el tema de la justicia. Por supuesto, allí siempre habrá cuentas pendientes, pero creo que vamos ahora por buen camino. Yo le agradezco mucho esta conversación. Por supuesto, abrimos espacios, son temas súper importantes, y a usted le agradezco su atención, y lo espero el próximo sábado en otra emisión más de A Fondo, porque recuerde usted, la verdad nunca es superficial. Muchas gracias.